Está llegando a Nueva York el Chapo. Lástima que no va en plan de turista. Ayer fue la nota bomba, la información que más atrajo la atención. Ahí enfrentará a la Corte Federal y la lista de las acusaciones es tan larga. Incluyen homicidio. Gravísimo todo. Pero cuando se habla de su fortuna, ¿por qué, si vio cuál era su destino, por qué utilizó esa fortuna para hacer bien al México necesitado? Bueno, creo que era una forma de ejercer el poder que tenía en distintas comunidades, ¿no? Él se vanagloriaba de ser más poderoso que las autoridades. No me entendiste. Él tiene una inmensa riqueza. Sí. Valiosísima. Inconmensurable. ¿Por qué no la dispuso para auxiliar en México a quienes tienen necesidad de hambre, de educación, de salud? Porque ese no es su trabajo. Sí la ocupó. La pura comunidad Sinaloa, los lugares que él toca y que maneja, escuelas, carreteras, centros de seguridad social, de salud, esos pequeños centros que ponen en los pueblos para atender a la gente heridas. Pero eso no tiene la menor importancia, como decía aquel. No. Ahora, ¿para qué le va a servir su inmensa fortuna? ¿De qué manera la va a poder utilizar, sobre todo en un régimen en donde la corrupción está descartada, en donde la cárcel va a ser en realidad prisión? Es que no es rico, eso es un mito. Él maneja millones, pero todo lo reinvierte en armas, en aviones, en camiones, en gente. Pues dilos, todos esos detalles, a los de la revista Forbes. Es una bola. Pero finalmente su alma no es un alma limpia, ni es un alma que pueda pensar en el beneficio de los demás. Pero yo no digo que le nazca, sino que lo aproveche para dejar por lo menos algo bueno de lo mucho malo. Es que no creo que tenga depósitos en un banco a su nombre y que pueda decir vamos a repartir en tal lado. No, quizá haya algunos depósitos en efectivo en algunos lugares escondidos, en algunos galerones o pozos, pero para él es muy difícil disponer libremente de ese dinero. Entonces no puede. No creo que pueda. Entonces no es rico. No creo que pueda y no creo que se haya rendido totalmente. Es decir, eso de que allá no hay corrupción, pues vemos que también los jefes poderosos son bien tratados en las prisiones. Y claro que lo va a invertir en abogados, en viáticos para su familia, en comprarles una casa ahora cerquita de donde esté la prisión. Yo creo que le sigue sirviendo su dinero. Pues qué lástima, yo pensé que siendo un hombre tan rico como lo revelan algunos datos, podría disponer de algo para aliviar un poco sus pendientes de conciencia. Es que lo hizo, lo que estás diciendo es una idea Kate del Castillo, que ahora ya va a poder ir a visitarlo. Así empezó la relación Kate del Castillo. Pero ¿por qué? Si es el Chapo, él no tiene por qué andar haciendo obra social. No lo entiendo por qué tendría. Y dentro de lo que hizo en su comunidad, muy bien. Por eso era tan querido en Sinaloa. El gobierno de Estados Unidos dio las gracias a México. El Departamento de Justicia extiende su gratitud al gobierno mexicano por su extensa cooperación
y ayuda para asegurar la extradición de Guzmán Loera a Estados Unidos, dice un comunicado. Ahora, ¿por qué se escogió esa fecha? La respuesta está entre el presidente que se va y el presidente que llega en la Unión Americana. O se lo dejaron como un punto a favor de Obama, o está el gobierno tratando de quedar bien con Trump. Como una sonrisita simpática. Sí. Lo segundo, es como una forma de decirle, mire, estamos de tu lado, vamos a poner de nuestra parte, bájale un poco a eso del muro y de todas esas empresas que quiere sacar de nuestro país. Entonces, es como una forma de hacer la barba o de hacer tarea para suavizar las relaciones. Sí, pero él puede contestar, ¿por qué no me lo entregaron a mí? Así de fácil. ¿Cómo? ¿Por qué no fue extraditado a cuando yo hubiera ya asumido el poder? ¿Quién? Trump. No lo están entregando a Trump. Todavía no era oficial. No, su desempeño no era hasta la toma de posesión. Así es. Entonces preguntan, ¿por qué el último día de Obama? Y no el primero de Trump. No el primero de Trump. Pues esa fue la pregunta, ¿no? habrá que preguntarle al encargado de las relaciones internacionales de México. Él debe saber. Sí. Él le dice que porque son decisiones del Poder Judicial, no del Poder Federal. No, que no le hagan al cuento. Pues claro. Aquí hay quien manda, quien decide y quien ha tomado el timón de la posición de México ante este fenómeno curioso que estamos. Y ya dejémonos de estar chillando, hombre, pidiéndole frías a ese malvado que debe estar enfermo mental. En eso coincides con muchos allá, muchos legisladores, comunicadores, artistas, de todo. Toda la intelectualidad allá está, pero acongojada, de verdad. Pero a palo dado. No, ya. Es que marchas y protestas. Ya en horas 4 o 3. Ya falta muy poquito. ¿Qué cambia? Además vamos a esperarnos a ver realmente qué es lo que cumple. Todavía nos falta los hechos. Del centro, Daniel Cuevas, de 64 años. Aquí en México hace falta un Fidel Castro, que tuvo el temple para enfrentarse a Estados Unidos, sin temor, no como los ratas, delincuentes y agachones que tenemos de gobernantes aquí. No quiero que me vayan a contestar que México no puede, porque en cuanto a riqueza en general, somos mucho más grandes que Cuba. Pero son situaciones tan distintas. Sí. No hay parangón de ninguna manera. Sí, no, aquí es un rencor atribuible más bien a una formación social deficiente de parte del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no? Que está desde muy pequeño, se le imbuyó la idea de que el inmigrante que no sea anglosajón o blanco es una contaminación para su país y que el país debe evitar ese tipo de inmigrantes y expulsarlos. O sea, así fue educado, la idea del Ku Klux Klan. Entonces, claro, él llega ya, lo racionaliza de otra forma y encuentra pretextos, ¿no? El más célebre pues sería el de que se traen empleos a México que pertenecen a ellos. Hemos conocido tantos villanos en las historias, las novelas, las películas, pero este es el peor de todos y es real y ya está frente a nosotros.
Pero la llamada no habla de los gobernantes estadounidenses, sino de los mexicanos, que les falta talento y tamaño para la supremacía gringa, pero ni hablar. Pues vamos a verlo. Cuando entre en funciones, vamos a ver de qué manera extiende su inconformidad por los mexicanos y a ver cómo responden los mexicanos que nos representan. El problema es que ya vimos cómo responden los mexicanos que nos representan. Llaman a un amigo para que aprenda a negociar. Así responden. Además, el gobernante mexicano está en su peor nivel. Ya de plano, es como si se hubiera quedado sin parque. Si hubiera parque, no estaría usted aquí. Sí, no, sí, no hay comparación con quienes pues encabezan una rebelión armada contra una tiranía que después tienen que combatir a todos aquellos intereses económicos que la apoyaron y tiene que enfrentarse a ellos enfrentándose de esta manera al gobierno de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se siente agredido por parte de las acciones de Castro de nacionalizar todos los ingenios en los primeros días de su revolución, y muchos de los cuales eran inversiones de Estados Unidos. Claro, ahí es una situación muy distinta. Aquí la estrategia de nuestros gobernantes era la sumisión. Se decían, ustedes no han cumplido esta carta de intenciones y tienen que reducir el gasto, tienen que vender sus paraestatales, tienen que hacer todo esto. Todo eso se hacía, sí señor, sí señor. Y eso era muy apreciado por ellos, y por eso aquel famoso título del Salvador de México que le da el Time al presidente Peña, ¿no? Pero con Trump no funciona esa estrategia, porque él está contra de nosotros porque existimos, no porque hacemos o dejamos de hacer lo que él dice.